Bienvenidos a Andalucía Televisión. El periodista y escritor Manuel Chaves Nogales regresa a su ciudad, Sevilla, a través de los testimonios de su hija Pilar, 97 años, Arturo Pérez Reverte, Juan Eslava Galán, Agustín Díaz Llane, Andrés Trapiello, Marco Chicala, Juan Echanove y Maribel Cintas, que hoy es nuestra invitada. Dentro de las segundas jornadas de Letras en Sevilla, que se están celebrando en la Fundación Cajasol durante hoy y mañana, esto es un acto de justicia porque, verán, cuando un escritor español muere, pasa casi de inmediato al purgatorio del olvido. Se deja de editar y, por supuesto, de leer. Ese es el caso de Delibes, de Cela, de Umbral, pero en ocasiones, afortunadamente, algunos de ellos son rescatados. Y este es el caso de Chaves Nogales, rescatado ahora como un excelente escritor que sabe escribir y que desea llegar a sus lectores, un periodista de raza que estuvo siempre donde estaban los hechos, y porque el trabajo de investigación de la profesora María Isabel Cintas nos ha permitido tener al alcance toda la obra de este andaluz universal que no estaba editada y que cada día crecen lectores en reconocimiento y consideración en la literatura española contemporánea. Dicen de ella que es la discípula directa del periodista sevillano Manuel Chaves Nogales, un maestro del siglo XX, un cronista de condición feroz. La labor de investigación de María Isabel Cintas y la incesante publicación de su obra han contribuido enormemente a acercarnos a la biografía apasionante de Chaves Nogales, que será revisada de nuevo en la segunda edición del ciclo Letras en Sevilla. María Isabel Cintas, autora de su biografía, que tuvo que hacer un trabajo exhaustivo previo de detective para recuperar textos perdidos, dice de Chaves que tenía el olfato de saber por dónde iban las cosas, vivió 3 guerras y cuentan que mientras caían las bombas no se levantaba de la máquina hasta rematar la crónica. Detectó pronto el fracaso feroz de la revolución bolchevique tras un viaje a la Unión Soviética, percibió las bondades y las traiciones de la República, anunció la posibilidad del nazismo antes de que éste tomara cuerpo, era un demócrata, un defensor del parlamentarismo, enemigo de la Falange Brava y de la izquierda furibunda, amigo de Valle Inclán, Baroja, Unamuno, un tipo al que Franco odiaba hasta forzar su exilio en 1936, una figura apasionante que descubrimos gracias al trabajo prácticamente de una sola persona. La primera noticia que tuve de Manuel Chaves Nogales me la proporcionó el doctor Reyes Cano de la Universidad de Sevilla cuando en el año 1990 le pedí que me seleccionara un tema para elaborar mi tesis doctoral. Me dijo que se trataba de un periodista sevillano que había escrito una biografía de Belmonte con la que había logrado un relativo éxito, que era autor de otro libro sobre la Revolución Rusa, el maestro Juan Martínez, que estaba allí. Y ahí nació todo, y me dijo, apunta también aquí Maribel, que de vez en cuando, algún intelectual intercedía por él y se lamentaba del olvido y abandono en que se le tenía. Maribel, ¿eso fue lo que te dijo? Lo que me dijo el doctor Reyes Cano, exactamente cuando le solicité un tema para elaborar la tesis doctoral. Pero inmediatamente después de esa conversación me fui a una librería y compré el Belmonte, que era el único libro al que se podía acceder, ¿no? Me fui a casa, lo leí. En principio, antes de abrirlo pensé, un torero, no me gusta mucho, ¿no?, el tema. Pero desde la primera línea, desde que se abre y aparece un niño en la calle Feria, un niño pequeño en la calle Feria con un mendrugo de pan en la mano, empieza a atrapar lo que se está contando, el relato, ¿no? Y a mí me dejó casi sin aliento hasta que acabé de leer ese libro. Y pensé, sí, a este le voy a dedicar mi tesis doctoral, porque este no es un novelista. Esto es un periodista haciendo un reportaje sobre la Sevilla de 30 años antes, que era precisamente lo que Chaves pretendía, hacer un reportaje sobre la Sevilla de 30 años antes. Pero bueno, cuando dices tú, no soy taurina, un torero, mi reparo, me seduce, me fascina esa manera de contar y lo que cuenta, pero claro, no había nada editado, nada más que eso. Bueno, esto no es una reedición, no la que tú encontraste, que estaba en Alianza, ¿no? Sí. Estaba en Alianza. Durante el franquismo sí se editó el Belmonte, nada más. Nada más. Pero cuando tú empiezas a trabajar no hay nada editado. No había nada editado desde los años 30. Vale. Había que buscar lo que se había escrito,
pero alrededor de los años 30, pues si era posible, la Biblioteca Nacional había muy poco, y entonces pues librerías de viejo y buscando... ¿Flaqueaste alguna vez? Porque te metes en un laberinto, tú reconoces aquí, me parece que muy valientemente, porque podías decir, yo sabía... No, la primera noticia que tuve de Chávez Nogales fue en el año 1990, en la Universidad de Sevilla. Pero ¿flaqueaste alguna vez para decir, porque claro, todo se reconstruye a través de publicaciones en periódicos, porque tú insistes mucho en eso, que Chávez Nogales siempre escribió para periódicos? Siempre escribió en periódicos y efectivamente flaqueé, porque no tenía manera de encontrar la producción de Chávez Nogales, más que lanzándome a buscarla página a página en los periódicos donde podría haber colaborado. Únicamente se había publicado, aparte de Belmonte, la Universidad de Sevilla había publicado La Ciudad. La Ciudad. El Belmonte había tenido mucho éxito, varias ediciones en alianza, pero La Ciudad prácticamente ningún éxito. El doctor Reyescano había escrito un pequeño artículo sobre el tema y todo lo demás había que empezar a hacerlo. Pero el libro de Belmonte tiene un epílogo, lo tiene desde el principio, de Josefina Carabias, que es una periodista que trabajó con Chávez Nogales y que ha confesado que Chávez Nogales ha sido su maestro. Sí. Entonces, en ese epílogo, Josefina Carabias daba noticias de algunas obras de Chávez, por ejemplo, del maestro Juan Martínez, que estaba allí, o de lo que ha quedado del Imperio de los Zares, de manera que por lo menos había unos títulos que había que buscar, títulos de libros que había que buscar. Pues mi despiste era absoluto, yo no sabía tampoco dónde encontrarlo, pero muchas veces ocurre esto en la investigación, lo que se busca está a tu lado. Resulta que yo trabajaba en el Instituto Becker y en la calle de al lado vivía un sobrino nieto de Chávez Nogales. Cuando supe esto, casualmente, este chico, Salvador Villalba Díaz de Mayorga, había iniciado una tarea de recuperación de Chávez Nogales, pero desde su casa, digamos, o sea, no tenía ningún tipo de apoyo en esa búsqueda, ni de persona que pudiera orientarle. Entonces él buscaba en la familia y me dio unos pocos datos, muy poquitos datos, que se había ido al exilio y poco más. Me puso más tarde en contacto con Pilar, con la hija de Manuel. Pero eso del exilio me sirvió a mí para iniciar un camino de búsqueda totalmente fallido, porque yo empecé a buscarlo en el exilio. Y entonces digamos que me empotré en asociaciones que trabajaban en el exilio, por ejemplo la asociación AGE, Asociación Guerra y Exilio, y ahí conocí a guerrilleros, niños de la guerra, brigadistas, y tuve mucho contacto con ellos, pero nadie había oído hablar de Chávez Nogales. Porque claro, ni siquiera la condición de exiliado se le dio cuando vino luego la democracia, porque la democracia empezó a recuperarse el exilio, pero de Chávez Nogales no se hablaba tampoco. No, claro, Chávez Nogales se había ido en el año 36 y había desaparecido del panorama español, ¿no? Entonces, con estas personas del exilio, pues no encontré tampoco ningún dato. Bueno, me quedaba el trabajo difícil y ahí fue, como me decías antes, no ha flaqueado, claro que he flaqueado. Cuando tú buscas insistentemente algo durante mucho tiempo y encuentras algo completamente distinto a lo que estás buscando, pues te decepcionas. Y entonces paré un tiempo, me dediqué a estudiar a los teósofos sevillanos y un poco me aclaré qué iba a hacer con Chávez Nogales, ¿no? Y luego ya pues reinicié el trabajo de búsqueda, pues la única opción que tenía. ¿En qué periódicos había escrito su padre? Y por lo que yo sabía, había acompañado a su padre a las redacciones de los periódicos. Pues allí, hoja a hoja, hemeroteca de Sevilla, hemeroteca de Madrid, luego París, luego Londres, en fin, así empecé a recuperar toda la obra. Hasta llegar a la obra que edita la Diputación en el año 93. Exacto. Se han hecho luego varias reediciones. Sí, pero en el año 93 editamos solo la obra narrativa completa, donde recogimos la obra de Chávez que se había recogido el libro, lo que se había recogido el libro, lo que se había editado el libro. Después de ser publicado en periódicos. Exactamente, en los años, hasta el año 28 y hasta el año 35, que termina con Belmonte, que se publica en el año 35. Bueno, eso te llevó luego a hacer esta biografía que recibió el premio Antonio Domínguez Ortiz, la que tengo en mi mano, Chávez Nogales, El oficio de contar, que el título, donde vuelves a insistir en la importancia que él le da al periodismo. Él no tiene ínfulas literarias, porque él es contar. Además, él dice, para ponerse a escribir ante el público hay que disculparse previamente por la petulancia que supone y la única disculpa válida es la de contar.
relatar, reseñar. Exacto. Me fascina en este mundo que vivimos ahora, donde los periodistas no sabemos muy bien si algunos quieren ser jueces, otros quieren ser constitucionalistas, otros quieren ser influencers, otros quieren ser youtubers. Esto es ahora mismo el mundo del periodismo, quizá por cómo está reculando, ¿no? Pero lo claro que tiene andar, contar, reseñar. Ese es el fundamento de su periodismo, ¿no? Él tiene, en principio, una gran intuición, eso también hay que reconocérselo, una gran intuición para el periodismo, para saber en qué consiste la captación de la noticia y la transmisión de la noticia, ¿no? Y dónde tiene la noticia sus raíces. Y esto es interesantísimo en Chávez Nogales, porque Chávez Nogales no da noticias desprovistas de entorno, sino que las ve enraizadas en un entorno social, político, que son las que determinan la clase de noticias que se va a dar, ¿no? De manera que cuando él observa un acontecimiento en España, un acontecimiento como puede ser pues, la influencia que están empezando a tener los rusos en la cultura española, inmediatamente piensa, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Esta influencia a qué se debe? ¿Qué caldo de cultivo hay aquí en el pueblo español para que esto prenda? Y entonces se va a Rusia. Y en los años, sí, pero cuéntalo, como tú lo cuentas, que en los años 23, ¿no fue? Cuando fue a Rusia en el año 28. En el año 28, bueno, sí. Cuando alquila, debe ser que alquila una avioneta y se va para allá, que lo cuenta muy bien en un viaje... La Vuelta a Europa en avión. La Vuelta a Europa en avión, donde cuenta incluso los accidentes que tiene y cómo se las apaña. Claro, porque eso me lo contó además también un compañero suyo, Manuel Cerezales, que convivió con él fue el marido de Carmen Laforet. Sí. Pues lo conocí personalmente y le hice una entrevista y me contó que fue una verdadera revolución en los ambientes periodísticos el hecho de que Chávez Nogales se decidiera a alquilar un avión para ir a Rusia. Es que además Rusia estaba muy lejos. Ahí lo tenemos, perdón, coméntanos esta foto que ahí va bueno, montado. Esto es en África. En África. Esto es en África. Lo de África es después, en el año 32. Y esto es de los Londres. Bombardeos, estos son los bombardeos de Londres, bombardeos, ¿no?, sobre Londres, esto es del año 41, 42. Sí. Pero lo de el vuelo, ir a ver a Rusia, a ver qué había quedado de la Revolución Rusa o cómo había cuajado la Revolución Rusa 10 años después. Se había producido en el 17, este año celebramos el centenario, pues en el año 27-28. ¿Y cuánta gente y cuánto intelectual habló de la Revolución Rusa de oídas y equivocadamente? Y él va allí, cuenta lo que ve y a la vuelta pasa por Alemania. Sí, a la vuelta pasa por Alemania, dice que allí, por Austria, y no le gusta tampoco lo que ve. Está viendo que se está preparando la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, claro. La Segunda Guerra Mundial. Y eso lo capta del ambiente. Por eso decía lo de esa intuición periodística, ¿no?, para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Por lo que se está viviendo y analizarlo en España. Sí. Eso también corresponde, esa foto es en la época ya... Aquí la miras, aquí, Maribel. Esta también es de África. Esta es de África también, sí. Ahí la tienes para verla. Esta es el armamento, pues ahí está, creo que es el coronel Capaz y su ayudante, que fueron las dos únicas personas que estuvieron en la ocupación de Ifni junto con Chávez Nogales. Sí. No hubo más personas en esa ocupación. Y esto era un armamento, pues no sé si de los árabes o... Y dices tú buscando la noticia, pero también en las entrevistas, que hizo muchas, por ejemplo, la que le hace a Goebbels. Sí, cuéntanos. Sí. A Goebbels le hace una entrevista que creo que no se lo perdona a él, ¿no? Y es por eso por lo que tiene que salir de Francia. Claro, porque en esa entrevista que se publicó al mismo tiempo que el reportaje que lleva por título «Cómo se vive en los países del régimen fascista», fue un reportaje que realizó en Alemania y en Italia. Pues al mismo tiempo se publica esta entrevista a Goebbels y para concederle la entrevista las autoridades correspondientes le ponen a Chávez como condición que solo haga 3 preguntas. Y además solo tres preguntas y además se las limitan, ¿no? Casi se las dictan, ¿no? Entonces, efectivamente, Chávez hace esas preguntas, las recoge, las cuenta, pero luego nadie pudo impedir que él sacara un comentario final de lo que le había parecido el personaje. Y ese comentario, que tiene unas 10 líneas, es demoledor. Acaba no solo con Goebbels, sino yo creo que con Hitler y con todos los que le rodeaban, ¿no? Sí. No nos vamos a detener en leerlo, léanlo y búsquenlo. Muy bueno. Ese está en El viaje. No, ¿en qué libro está? Está Cómo se vive en los países del régimen fascista. Puede estar, o sea, actualmente estará, creo que está en la obra periodística,
con las entrevistas, la sección de entrevistas. Esta foto. Bueno, esta foto, pues no sé quiénes son esos dos señores, la verdad. Esto es... Chávez además tiene ahí un aspecto como de persona mayor que muchas veces no se corresponde con la edad que tiene. Sí. Confunde porque la edad con... él muere con 46 años, no había cumplido los 46. Muere en el año 1944. Sí. Y hay una cosa, ahora que estamos celebrando, y desde luego muy agradecidos a ti y que nos facilitaste el poder conocer a Chávez Nogales, entren en la obra de Chávez Nogales. Cuando se muere en el año 44... el diario ABC de Sevilla, que era el diario por excelencia en esa época, y además un diario pues, con mucho predicamento, que se diría ahora, a su hermano Pepe, que quiere publicar una esquela, que es donde se publican las esquelas, le prohíben que pueda, o no le permiten que pueda publicar la esquela de la muerte de Chávez Nogales. Claro, es que Pepe era Pepe Chávez, el de las bicicletas, se le llamaba en Sevilla, tenía una casa de bicicletas ahí al lado de la catedral, ¿no? Era un personaje muy conocido en Sevilla. Pero era hermano de Chávez el Rojo, para distinguirlo a uno de otro. Estamos hablando del año 44. Sí, sí. Entonces, ABC no quiso sacar la esquela de la muerte de Manuel, pero luego tuvo el detalle en el año 81 de sacar el maestro Juan Martínez, que estaba allí en entregas. Sí. Y eso también hay que agradecerse. Por supuesto, pero es para que nos hagamos una idea de cómo un personaje que el franquismo quiso laminar y eliminar, pues cómo ha crecido gracias a su propia obra, ¿no? Al trabajo tuyo, indudablemente, y toda la gente luego que contigo ha empezado a decir, aquí hay un gran periodista, aquí hay un gran escritor, que son muchísimos, todos los que están participando, por ejemplo, en Sevilla, y desde luego, pero que es la grandeza que tiene, ¿no? Per se. Bueno, vamos a ver un fragmento de un documental que hicieron que se llama El hombre que estaba allí, tomando como referencia a Juan Martínez, que estaba allí, y vamos a verlo en un momentito. Muy bien. Lo que nos sorprende de Chávez es que en tan corta vida él hiciera tanto, él viera tanto y donde nadie veía. En una época en la que todo el mundo estaba cegado por las ideologías, aquí tienes un ser humano que era una persona independiente, recta, bondadosa, inteligente. Él cuenta que lo buscaban en ambos bandos para matarlo, ¿no? Tanto unos como otros consideraban que era perfectamente fusilable. Nunca temimos que no volveríamos a verle, nunca pensamos que no lo volveríamos a ver. Yo creo que bastaría con decir que creo que es el mejor periodista español que ha habido en el siglo XX. Bueno, ahí veíamos a su hija, la última, la que Pilar. Continuaba después de Maribel, Pilar, que tiene 97 años y está también con nosotros en Sevilla en estos días. Bueno, dice, Reverte dice al final, creo que es el mejor periodista del siglo XX. ¿Tú también lo crees? Bueno, yo... ¿En España? No sé, no soy quien quizá para decirlo, ¿no? Puede parecer una petulancia por mi parte, pero desde luego un personaje, un periodista que desde una formación literaria que aprovechó, pasara al mundo del periodismo sin existir ninguna formación previa, más que el ejercicio duro y puro de la profesión, pues realmente hay pocos periodistas que hayan sabido captar toda la esencia de la primera mitad del siglo XX, no solo en España, sino en Europa y podríamos decir que casi en el mundo, por la influencia que tuvo. Te escuchábamos ahí decir que él podía haber sido perfectamente fusilable, lo dice él en el prólogo a Sangre y Fuego, que el prólogo de A Sangre y Fuego ya ha quedado como una referencia de esa España rota y dividida, ¿no? Cuando él se va. Por cierto, que mañana lo va a hacer Juan Echanove. Lo va a leer, sí. Lo va a leer. ¿Él cómo entendió la guerra civil nuestra, que era la guerra civil incivil, ¿no? La vivió muy duramente, muy duramente. O sea, a él personalmente le costó, pues, abandonar una situación confortable que tenía en Madrid, como director de un periódico de centro, del diario Ahora, vivía muy bien, estaba relacionado con el gobierno de la República, él es un firme defensor del gobierno de la República. Hay que señalar que, igual que Azaña, es un demócrata antes incluso que republicano, y entonces cuando vino la República la aceptó como demócrata y
la defendió hasta el final. Pero esa defensa de la República le obligó a salir de España. Entonces tuvo que irse al exilio. Primero, en el exilio de París, estuvo con su familia, acompañado de la familia, pero tuvo que rehacer otra vez toda su vida y empezar desde cero pues, a visitar redacciones de periódicos, a ver dónde trabajaba, ¿no? Y unos años después, 4 años después, tuvo que volver a otro exilio, al exilio de Inglaterra, y empezar de nuevo. Y en ese exilio ya no pudo ir con la familia. De manera que a la familia ya nunca más la volvió a ver. Y además, justo en el trance de pasar de Francia a Inglaterra, Manuel y su familia de Francia a España, nació Juncal, que fue su última hija, la que no conoció. En un campo de concentración. En un campo de concentración nació, sí. Además, un fin de semana que no había nadie, allí un soldadillo parece que le ayudó a tener mañana queremos tener, aprovechando que están en Sevilla, Pilar, que Pilar tú bien conoces y que has tratado muchísimo, Pilar, que es la última que dice él que lo ve por la ventana alejarse, con su tan elegante como era, con su cartera y con su gabardina, y de ahí ya, pues nunca ahí más, lo perdió. ¿no? Cuando ella decía, nunca podíamos pensar que fuera la última vez que lo veíamos. Mañana vamos a intentar que esté aquí, si se encuentra bien, pues vendrá con nosotros y con su nieto, el hijo de ella y nieto de Chávez Nogales. Aparecía antes una foto, esa que aparecía en los talleres de imprenta, es el Heraldo, ¿no? Esa es Heraldo, sí. Heraldo. Él visitaba continuamente la redacción, conocía a todo el personal de la redacción y se preocupaba mucho, porque él ocupó en Heraldo el cargo de redactor jefe, se preocupaba mucho de que todos estuvieran felices en sus trabajos, que los realizaran bien y que estuvieran promocionados además. O sea, que se conocieran sus nombres. Sí. Por ejemplo, luchó mucho para que los gráficos, tanto ilustradores como fotógrafos, firmaran siempre todas sus fotos y acompañaran todos sus reportajes. Y todos los trabajos de Chávez Nogales aparecen con imágenes. Sí. Eso me llama mucho la atención. Aparecen o bien dibujos... Dibujos, si no había dibujos o imágenes. O imágenes, siempre. O las dos cosas. Pero eso era como para dar testimonio de que él estaba allí. Testificar que aquello era cierto, que lo que estaba diciendo era cierto. La portada, por cierto, esta es de la Revolución de Asturias. De Asturias, sí. De Asturias, cuando va entrevistando a las mujeres, que también hizo ahí un reportaje extraordinario. Muy bueno, sí. Bueno, Charo Gutiérrez, aquí tienes a Maribel. Hola, Maribel, bienvenida. Hola, gracias. Es una delicia escucharte. Hablar de Chávez Nogales, qué maravilla. Bueno, pues vamos a conocerte en este caso un poquito más a ti, con un cuestionario que normalmente hacemos a nuestros invitados. La respuesta muy cortita, Maribel. Vale. ¿De acuerdo? A ver si es posible. Su estado de ánimo. Pues ahora mismo estoy feliz en estos días, porque claro, después de tantos años trabajando en este tema, esta acogida pues me tiene muy contenta. ¿Qué consideras tu mayor éxito en la vida? Pues como madre que soy, mis 3 hijas. Y luego, éxito profesional, yo he sido profesora en el Instituto Becker 30 años y que un chico en un semáforo me diga, Maribel, fuiste mi profesora, me acuerdo, eso es un éxito. Y también el reconocimiento de la obra de Chávez, por supuesto. En el momento que vivimos, ¿quién es una persona cuerda? ¿Una persona? Cuerda. Cuerda. Me gusta mucho Iñaki Gabilondo, por ejemplo. ¿Alguna experiencia personal que cambió tu vida? Pues quizá el nacimiento de mis hijas y el dedicarme intensamente a ellas hasta que la mayor tuvo 15 años. O sea, estar dedicada a eso, ¿no? Ha sido muy importante en mi vida, sí. ¿Qué te haría entrar en política, Maribel? Pues creo que nada, porque he estado muy cerca de la política siempre. De hecho, formé parte del primer comité, de cuando se puso en marcha la UGT en Sevilla, vamos. Entonces he estado muy cerca de la política, pero no me ha gustado la exposición política. Soy más bien eso, de archivos y hemerotecas. ¿Qué consejo darías a la presidenta de la Junta de Andalucía para subir un poco el nivel cultural de los andaluces? Que leyera ella la primera, que leyera mucho, que cada vez que tenga un ratito lea y se entere de la historia de España, cómo fue, qué ocurrió, y de la historia del socialismo, que es muy hermosa, que la lea y que esté en el mundo por supuesto, de la gente. Ella está en el mundo de la gente, pero desde la visión de la persona que conoce lo que hay debajo de todo lo que se ve. ¿Y qué te hace poner el grito en el cielo? Por ejemplo, no sé, todo este griterío que hay en la actualidad con películas de ciencia ficción, las novelas de unas cosas extrañísimas, lo que leen los chicos. Para ya. Mucho ruido. El ruido. ¿Qué pecado del ser humano te despierta mayor indulgencia? La presunción. El que una persona presuma me
inspira mucha ternura. Ver a alguien presumido que va así, diciendo... Sí. ¿Has sido más feliz en la literatura o en el amor? En el amor no he sido feliz, no he tenido experiencias gratas, a pesar de que lo he intentado, ¿eh? He sido muy persistente en ese tema. Pero en la literatura, pues claro, he tenido muchas compensaciones, sí, en el estudio. ¿Y qué sueño no has cumplido y te gustaría haber realizado? Creo que ninguno, Jesús. Vivo en Tomares, en un sitio precioso. Tengo una casa muy agradable, llena de libros. Mis hijas andan por allí pululando, mis nietas. No necesito nada más. Me puedo desplazar, ¿eh? Me desplazo, me muevo. Eso es la felicidad. Bueno, y por ejemplo, perderte o deambular por África, como nos cuenta Javier Reverte pero en me da su mucho trilogía. Miedo. Sí. Me da mucho miedo. Luego, soy como muy lanzada, pero a la hora de realizar las cosas, me gustaría ir con alguien que coordinara perfectamente conmigo, ¿no? Bueno, no me gusta ir sola. ¿Por qué has elegido esta trilogía de Reverte? ¿Qué trilogía? La de África. Ah, bueno, libro. Pues es que todo lo que se escribe sobre África me interesa mucho. Pero era Ébano, de Kapuscinski, te dije la que más me gustaba. Perdón, pues entonces habíamos interpretado... Me fascina cómo se mueve por África. Es algo que me gustaría a mí hacer, es eso de lo que no soy capaz, ¿no? Ajá. Cómo se mueve, cómo habla con la gente, las conclusiones a las que llega. Y África, solo conozco Marruecos, ¿no? Y es deslumbrante, vamos. África está por descubrir. Pues referenciamos Ébano y la trilogía de Reverte. Y Reverte, sí, me gusta mucho lo que escribe. Bueno, a un lugar exótico viajó una familia que es la protagonista de una película que desde luego nos impactó a todos, Lo Imposible. Sí. ¿Por qué esta película, Me Maribel? gustó. Porque me gusta todo lo que refleja la realidad. O sea, la ficción hace mucho tiempo que ha dejado de interesarme. A todos los niveles. Y las películas me cuesta mucho trabajo entenderlas cuando son de ficción. Necesitaría que fueran muchísimo más lentas. Entonces, Lo Imposible, sabía de qué iba y es muy rápida, pero muy gráfica. Las imágenes son muy gráficas. Y pensar que todo eso ha sido verdad me emociona, ¿no? Bueno, y casi que vemos real ese jardín de Monet que nos has seleccionado, la Qué pintura de bonito Monet es. que está en el Museo d'Orsay, porque esta pintura de Monet que estamos viendo ahora mismo No solo en la pantalla. pintura, me refería a Giverny. En concreto, sí, donde es la él que vivió, tenemos, sí. Donde él vivió. Sí, sí. En el jardín de Giverny. Sí. Es que es la felicidad. Es la que Es la felicidad para Ahí la tienes enfrente. para un pintor y para una persona que deambule por allí. Yo no sé cómo eso es posible, cómo ese jardín es real. Y es real, ¿eh? Sí. Bueno, y Cáceres, uno de los conjuntos urbanos Sí. más preciosos que puede haber en España. ¿Por qué te quedas con esta ciudad? Cáceres Me parece... es la provincia la que me fascina, toda la provincia. Si tengo que elegir una ciudad, Cáceres también. Es la naturaleza en estado puro y es de las regiones españolas que menos turismo reciben, creo. Bueno, ¿Sí? no insistas No, hay ya. bastante, hay bastante. ¿Será que yo no lo veo? No digo que no insistas porque lo estropeas. A los sitios donde voy, por ejemplo, al Valle del Jerte, que he estado este verano, no había prácticamente turismo. Muy poquito. Ella es de Badajoz. Sí, yo soy de Badajoz. Aunque Pues, lleva más años en Sevilla, claro. Es estupendo escuchar mientras a La Edad del Cielo de Paulinho Mosca, Claro. mientras estamos viendo Cáceres, mientras estamos viendo tu foto y mientras Sí. bueno, está sonando lo que... Porque esta canción en concreto representa algo de tu vida, algo concreto en tu vida. Simplemente es que habla de la calma. Y la calma es muy importante en la vida, ¿no? Solo eso. Que te ha salido Pues desde luego, fíjate la el canción. ruido como cosa que menos le gusta, el jardín como el sitio de placer. Y la calma. Y la calma. Y la calma, ni más ni Yo creo que hemos conseguido hacer una aproximación a su personalidad. Se retrata una sin querer, ¿no? No, pero te hemos retratado también, creo que sí. Te hemos retratado y te vas a ver ahora. A ver. ¿Dónde la veo? Muchas gracias. Bien, pues Maribel Cinta, ha sido como siempre un placer. Lean a Chávez Nogales. Aquí tenemos también la biografía si quieren saber más. Y pueden, pues en este libro, El oficio de contar, que escribió Maribel, y mañana continuamos en las jornadas que estamos viviendo tan espléndidamente, ¿verdad? Estupendo. Gracias por todo, Maribel. Gracias a ti. Muchas gracias a ti, gracias. Jesús, y a ti también. Gracias. Bueno, pues aquí terminamos, pero recuerden que a las 11:15 de la noche nos pueden volver a ver si lo desean. Y si lo desean y pueden, no se pierdan la exposición del artista chino Cai Guoqian. Se titula El espíritu de la pintura y son obras inéditas creadas a propósito para el Museo del Prado
con las que el artista rinde homenaje a los maestros de la pintura. Hasta mañana.